Y vamos al Antiguo Testamento por un momento. Vamos a buscar Deuteronomio, el capítulo 8. Es fácil porque son los primeros libros de la Biblia. Y vamos a estar en el versículo 3. Versículo 3 de la palabra del Señor allí en Deuteronomio. Si son tan amables, a mí no me gusta quitarle la comodidad a ustedes, pero a mí me gusta leer la palabra de pie. Amén. Porque Él merece toda la gloria, ¿verdad? Y toda la honra. Hermano, capítulo 8, el verso 3. Si me sube un poquitico acá arriba para yo oírme. Ajá. Capítulo 8, verso 3. Amén. Gloria a Dios. Bien. ¿Todos ahí? Y dice la palabra del Señor: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Señor, agradecemos este tiempo precioso que nos das, la gran bendición de estar en tu casa, donde envías tu bendición y vida eterna. Gracias por esta iglesia, por este templo, por este lugar, por cada uno de tus hijos aquí presentes. Hoy recibimos tu palabra, dándote gloria, honra y alabanza, porque tuya es, Señor. Por este tiempo precioso que vamos a tener en ella, ilumina nuestros corazones, haz que cada uno de nosotros podamos entender, recibir y comprender a la esperanza a la cual tú, Señor, nos haya llamado. A ti sea la honra y la gloria. En el nombre precioso de Jesús, la iglesia dice amén y gloria a Dios. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de vivir por la palabra de Dios. Vivir por la palabra de Dios. Dígalo conmigo, vivir por la palabra de Dios. No es fácil, pero ese es un mandamiento del Señor. Vivir por la palabra de Dios. Es decir, vivir no solamente por la palabra de Dios, sino en la palabra de Dios. Vivir en la palabra del Señor. Lo más importante en una iglesia, a pesar de que hablé de la alabanza, que verdaderamente, como dice el dicho, zapatero a su zapato, me pareció muy bonita la alabanza y las hermanas bellas cantando y la hermana pianista, gloria a Dios, tremenda bendición, y la hermana de la batería también, y el hermano de la guitarra, todos, tremenda bendición. Así que yo creo que tienen una tremenda bendición en la alabanza. Aprovechen, gloria a Dios, y denle gloria al Señor y honra, porque eso es bueno y para siempre es su misericordia. Pero lo más importante en la iglesia es ese libro que usted tiene en la mano, la palabra de Dios. Una iglesia sin palabra no es una iglesia. Puede ser una logia, puede ser un centro de algo, puede ser una comunidad, puede ser, pero no es una iglesia. Lo más importante en la iglesia es la palabra del Señor. El Señor dijo: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. Yo sé que ustedes son una iglesia de la palabra, pero quiero que miremos algo en esta mañana. Vivir por la palabra de Dios. Nosotros somos dados a caer en dudas, a caer en, ¿será verdad lo que dice el Señor? ¿Será verdad esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero yo quiero que vayan conmigo y cité este versículo 3, porque Jesucristo el Señor hace mención de él en el capítulo 4 de Lucas. Vamos todos allá a Lucas, el capítulo 4 de Lucas. Amén. Y ahora es el Señor amado enseñándonos algo poderoso en este capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Lucas 4, el verso 1 en adelante. Dice la palabra que el Señor, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales
tuvo hambre, porque no comió nada, estuvo en ayuno y tuvo hambre. No quiera usted imitar al Señor en este aspecto del ayuno como algunos ministros hacen, y hermanos que son llamados a imitar al Señor. Amén. Y decimos, tenemos que ser imitadores del Señor. Bueno, usted no se puede clavar en una cruz porque de nada vale. Y si está 40 días en ayuno, capaz de que tenga que correr para el Jackson porque se va a morir. Nosotros somos imitadores del Cristo resucitado. Amén. Y Él lo que nos está enseñando aquí es algo acerca de este texto que yo mencioné ahora en Deuteronomio 8:3, donde dice que pasados aquellos días tuvo hambre. Y como tenía hambre, entonces el diablo llegó. Y yo quiero que ustedes vean cómo es que el diablo funcionó en este momento. Y no solamente en ese momento, sino cómo funciona con nosotros la iglesia. Oiga bien esto. El verso 4, le dijo él en el 3. Entonces el diablo le dijo, es decir, se apareció el hombre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondiéndole dijo, y ahí el Señor entonces le responde ¿con qué? Con la Escritura. Porque al enemigo siempre se le responde con la Escritura. Y yo quiero que veamos dónde está el enemigo. Amén. Vamos a descartarlo, vamos a ver dónde él está. Dice el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. ¿Dónde está escrito? Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, dijo él allí, de la boca de Dios. Amén. Y le llevó el diablo a un alto monte y le montó, dice, le mostró todos los reinos de la tierra. Ahora bien, la iglesia piensa que Satanás llegó y cogió al Señor y se lo llevó volando en una capa. Es decir, que tiene una alfombra esa como Aladino y esa gente se lo montó y le dijo, móntate aquí, Señor, vamos al monte. Y se lo llevó. Esa es la imaginación de la iglesia, eso es lo que la iglesia piensa. Satanás no tiene ningún poder para hacer eso, ni con el Señor, ni con nosotros. Amén. ¿Cómo fue esta situación aquí del Señor y el diablo? Cuando Él le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Vamos a ver, porque quiero terminar el texto para que entendamos lo que está pasando aquí. Y le llevó el diablo, dice la palabra, y le dijo el Señor, en el verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero las doy. Eso es verdad. Es decir, Satanás siempre va a venir, el enemigo, con una verdad o con un pedacito de una verdad. Y en Génesis lo vemos que fue lo que pasó, un pedacito de una verdad. Porque dice Dios que el día que come serán abiertos vuestros ojos y seréis como, ¿verdad? Siempre va a venir con un pedacito de verdad. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Empezamos con un pedacito de verdad y terminan entonces, como dice el Señor, haciendo prosélitos, haciendo hijos de el diablo. Amén. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que entendamos algo. ¿Dónde estaba el enemigo aquí con el Señor? Oiga esto lo que dice la palabra. Si tú postrado me adoras, todos los reinos del mundo serán tuyos. Y Jesús les responde en el verso 8. ¿Están ahí? Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás. Porque escrito está. No están leyendo conmigo. No lo dijo, vete de aquí. Vete de mí. ¿Cuántos tienen esta versión que estoy leyendo? Dice, vete de mí. Esta es la Reina Valera. Vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es interesante. Bueno, la iglesia piensa que Satanás estaba ahí de alguna manera en presencia,
Señor le dijo, vete de mí. Recuerda que le llevó a un monte alto y le mostró. Amén. Y ustedes tienen que entender, todos nosotros los creyentes que entendemos la gracia de Dios, debemos entender que el terreno de Satanás es nuestra mente. Que donde él funciona es en nuestros pensamientos. Que él no puede hacer nada con nosotros porque está vencido y está debajo de nuestros pies. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Satanás está debajo de los pies de la iglesia. Satanás solamente puede hacer lo que nosotros le permitimos hacer. El enemigo solo puede hacer lo que le permitimos hacer. Pero como él funciona, es en los pensamientos, es en la mente, es en los sentidos, es en el sentir. Y allí se da banquete él con mucha gente. Con mucha gente. Mire, el mundo no tiene pecado. Y usted dirá, pastor, ¿cómo usted dice que el mundo no tiene pecado? Porque pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hay más pecado en la iglesia que en el mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Porque nosotros hemos sido libertados del pecado y sabemos en realidad lo que es pecado. Nosotros tenemos la convicción de pecado, el mundo no. El mundo mata, destruye, pasa por encima, hace lo que quiera y ellos no se dan cuenta, no saben, no entienden, no tienen convicción, no comprenden lo que es pecado. Cuando llegan a comprender, vienen a Jesús. Por eso digo, el pecado está más en la iglesia que en el mundo. Porque la iglesia ha sido perdonada y la iglesia conoce el bien y el mal. La iglesia conoce lo que es bueno y lo que es malo. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Nos está diciendo, nosotros sabemos lo que es bueno, nosotros sabemos lo que es malo, no todo nos conviene, cojamos el caminito de lo que es mejor para nuestras vidas. Porque el enemigo trabaja siempre en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y dice el 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. El enemigo está usando ¿qué? La palabra. La palabra dice esto, la escritura en el Antiguo Testamento dice esto. Y él le estaba usando. Usted no ha visto como hay veces, tú no eres de los que dice que eres creyente. ¿Y por qué tienes esa cara? ¿Y por qué estás pasando por esta situación? ¿Y por qué estás así? Tú no dices que tú vas a la iglesia, ¿verdad? Es lo mismo. Así funciona el enemigo. Amén. Él sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo sinvergüenza. Y dice la palabra que el Señor le dijo en el verso 11, y dice él, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está citando la escritura. Ahora el Señor le dice en el 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, porque él termina, tiene un momento que termina, ¿qué dice ahí? De él. Vuelve a decir la escritura, de él. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde funciona el enemigo? En nosotros. Aquí, en nuestra mente. Por eso es necesario llenarnos de la palabra del Señor. Por eso es que dice Romano que transformemos nuestra mente, que seamos transformados. Hay una transformación en nuestra vida. Hay algo que nunca se va a convertir y que nunca va a entender, es la carne. La carne nunca va a entender y nunca se va a convertir. Si tú te sientas en la iglesia con el hombre carnal, a analizar el pastor, a mirar cómo se vistió, a mirar si engordó, a mirar si está flaco, a mirar si se pintó el pelo, ¿cuántos hoy? Usted no puede recibir nada, porque usted es llamado a llenarse de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que echa fuera al enemigo. Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo podemos nosotros responderle al enemigo? No con nuestras palabras. Nuestras palabras no tienen poder ninguno. Tiene que ser con la palabra del Señor. Escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre.
Y él repite la escritura. Ahora bien, si yo voy a Génesis, el capítulo 1, ¿verdad? Allí al principio, oigan la escritura, lo que dice. En Génesis capítulo 1 y el verso 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios. En el versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y dijo Dios. En el versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. En el versículo 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba. En el versículo 14 dice, dijo luego Dios, y dijo Dios. En el verso 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. En el verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. En el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al enemigo? Dijo Dios. Cuando él dice escrito está, fue lo mismo que le dijo. Dijo Dios. Amén. Las palabras del Señor en nuestra mente, en nuestro espíritu, son el poder de Dios, por el cual nosotros debemos vivir por la palabra del Señor. El justo vivirá ¿por qué? Por la fe. La fe es por el oír. Hay quienes dicen, no, la fe viene por el oír. No, la palabra no dice que la fe viene. La fe ya vino. La fe es por el oír. La fe crece en nosotros por el oír. Es decir, nuestro fundamento no está arraigado porque la iglesia tiene 2,000 miembros, porque tenemos un coro de 500 personas, porque el templo es muy bonito. Mira los pináculos, mira las torres del templo. El Señor le dijo, no quedará piedra sobre piedra aquí que no sea derribada, porque lo que sucede es que la iglesia cuando tiene un templo grande, de que costó $18 millones, todo el mundo invita a la gente a la iglesia para que vean el templo, no oigan la palabra, para que vean el templo y vean. A ver, usted le dice, ¿para qué lo invitó? No, es que lo invitamos al servicio. No, eso es una historia. Lo invitan para que vean el baño porque las llaves son de oro, tienen las eso de mármol. Yo he estado en esos lugares y yo he visto eso. Yo digo, wow, tremendo. Los baños son más grandes que su casa, esos templos grandes. Y la gente viene y ve aquello y dice, wow. Entonces entran 500, salen 600. Entran 500, salen 600. Lo que digo que esas iglesias son así, mire, entra y sale, entra y sale, entra y sale. No hay un fundamento, no están arraigados. Todos los domingos tienen un pastor invitado. Todos los domingos el pastor está volando en un avión para tal lado, para más cual lado. La gente no sabe dónde. La gente vive en la atmósfera, en el globo ese que existe, porque el ser humano es así lo que ve. Y Satanás coge y se alimenta y entonces le enseña todo eso. Y cuando ellos ven eso, dicen, wow, aquí tiene que haber algo. Amén. Bueno, hay lugares que no son iglesias cristianas, que también son inmensas y que también tienen miles de personas. Hay instituciones que también tienen miles de personas. Nosotros no podemos guiarnos por los reinos de este mundo, sino por la palabra del Señor. Amén. La palabra es la semilla que cayó en buena tierra. La palabra es la semilla, así será mi palabra. La palabra es la semilla que cae en buena tierra. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Que Él sustenta, no lo busque, que Él sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. La palabra del Señor es poder. Y es importante que entendamos esto. En mi experiencia, en mi vida, en lo que a través de los años uno ha podido vivir, la palabra es muy personal. Porque usted no puede, alguien no puede creer por usted. Usted tiene que creer por usted mismo. Porque nadie en realidad lo puede bendecir usted, nada más que Cristo. Porque nadie más puede orar por usted con toda sinceridad que usted mismo. Porque dice, hermano, ora por mí. Yo puedo orar por ti, pero el que mejor puede orar por ti eres tú. ¿Usted está viendo? Amén. Y tenemos que saber que la palabra de Dios es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? Así vamos allí. Hebreos 4, que es el texto
tan poderoso que cita el apóstol. Hebreos 4 y el verso 12. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor dice que nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios es para mí. Toda palabra que sale de la boca de Dios es para mí. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es que viva, viva. ¿Cuándo es viva? Siempre es viva. Siempre. La palabra de Dios tiene poder. Y tiene poder para sanar nuestras vidas, déjeme decirle. Tiene poder para librar la vida de un hombre. Tiene tanto poder la palabra de Dios que convierte el alma, que transforma la mente. Amén. La palabra de Dios transforma al hombre. Sin palabra de Dios no hay transformación. Es la palabra del Señor la que transforma. Es más, que ninguno de nosotros se convirtió solo. Ni ninguno de nosotros vino al Señor Jesucristo por nuestra propia voluntad. Sino que el Señor nos hizo renacer por la palabra de verdad a una esperanza viva. ¿Verdad? Es Dios actuando en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que la palabra del Señor actúa en nosotros los creyentes. La palabra tiene que estar actuando, tiene que estar ahí. Es decir, nosotros podemos ser bautistas, pentecostales, esto, aquello, lo otro, que el Señor me libre. Amén. Pero la palabra de Dios no tiene denominación. Es lo que yo quiero que veamos. No tiene denominación. La palabra de Dios es para el creyente. Así será mi palabra que sale de mi boca, dijo Isaías. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la he enviado. Cuando el Señor envía la palabra para salvación, hay respuesta. Cuando el Señor envía una palabra para sanidad, y usted dirá, pastor, ¿usted cree en sanidad? Pues yo creo en sanidad. Yo creo que Dios puede sanar mi vida de una enfermedad. Por eso digo, es mejor orar por uno mismo. Yo creo que el Señor puede hacerlo porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Aunque no creamos, Él sigue siendo Dios. Y Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. A Él no lo podemos meter en una cajita ahí y decirle, ahí está encerrado, no salgas de allí. Cuando yo te haga así, te frote, sale. No. La palabra es viva y eficaz. En todas las áreas de nuestra vida, en todas, viva y eficaz. Oiga lo que dice el verso 12. Porque la palabra de Dios, no la nuestra, la de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y ¿qué? Y el espíritu. ¡Wow! Oiga, eso es tremendo. Las coyunturas y los tuétanos, es decir, que se mete hasta dentro de nosotros. Las coyunturas, los tuétanos, así es la palabra de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones de quién, del corazón. Si la palabra del Señor tiene el tanto poder, que no solamente dijo Dios sea la luz, dijo Dios haya lumbrera, dijo Dios, sino que la palabra de Dios tiene tanto poder que se mete dentro del hombre y discierne los pensamientos del hombre. No nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios entra y hace el trabajo que Dios la mandó a hacer. Por eso Él dice, así será mi palabra. Por eso el Señor Jesucristo usó la palabra. Porque la palabra es poder. ¿Qué dice Pablo que es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Dice que cuando nos vistamos de la armadura, ¿verdad? Dice que la armadura de la fe, ¿no? El yelmo de la salvación. Y después dice, tomad la espada del Espíritu. Él, después que habla del escudo de la fe, yo pienso que el yelmo, que es el casco, ¿verdad? Que nos pongamos el casco de la salvación, salvos, soy salvo,
Soy salvo hoy, soy salvo siempre. Soy salvo mañana, siempre soy salvo. Soy salvo para siempre. Dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, nos ha salvado para siempre. No nos salvó por 3 días para después ser testigo de Jehová. No nos salvó por 4 días para después meternos en el espiritismo, ser masón o mormón. No, nos salvó para siempre. Y cuando Él nos salvó, hemos venido a ser propiedad de Él. Lo único que funciona en nuestra vida es la palabra de Dios, porque venimos a ser propiedad de Él. Podemos pensar y podemos decir y podemos analizar y podemos hablar. Igual que ahora en el asunto este del el Mundial de Fútbol. Usted ve los comentaristas hablando, no, porque fulano, que si ciclano, porque si no hizo esto, porque si no hizo aquello. Oye, mira que hablan bobería esa gente, chicos. Oye, qué manera de hablar bobería. No, porque se cayó, porque le dio por aquí. No, porque si se hubiera parado allá. No, porque si se hubiera. Y los creyentes somos igual. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué aquello? Y la vida mía pasada, porque entonces mira todo el tiempo, mira que aquello, mira lo que perdí, mira lo que el diablo me hizo hacer, ¿verdad? Y nos ponemos igual, porque estamos maquinando en nuestra mente y no estamos usando la palabra del Señor, la cual actúa en nosotros los creyentes. La palabra del Señor es para nuestra vida. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos reposamos en ella, por eso, permítame un momento el verso 9. Vamos hacia atrás. Permítame un momento el verso 9. Dice el verso 9. Por tanto, y le está hablando al pueblo de Israel que querían seguir en las obras, querían seguir en su justicia. El apóstol les está enseñando que queda un reposo para el pueblo de Dios y ese reposo se llama Jesucristo. Oiga lo que dice. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un reposo, dice. Porque el que ha entrado en su reposo, diga mi reposo. Ese es el reposo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Bueno, no está hablando del día de reposo el sábado, no está hablando del día de reposo el domingo, no está hablando del día del reposo. Está hablando de Cristo. Él es nuestro reposo. Dice el 11, procuremos, diga procuremos. O sea, hay algo que tenemos que procurar en nuestra vida y ponerle toda diligencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Podemos caer en desobediencia cuando no entramos en el reposo. ¿Y cuál es el reposo? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Verbo. ¿Y cuál es el Verbo? La palabra. La palabra se hizo carne. Jesucristo es la misma Biblia impregnada aquí y metida en nuestro corazón. Amén. Y nosotros somos llamados a entrar en un descanso, en un reposo. ¿Por qué? Porque al creer en la palabra podemos reposar. Al creer en la palabra podemos reposar. Bueno, pastores, que yo tengo una situación muy difícil, yo no sé lo que va a pasar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos reposando en la palabra o no? Porque ahora dice Él que entremos en el reposo, pero ahora entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos está diciendo la palabra de Dios es viva. Vivamos por la palabra, creamos la palabra, recibamos la palabra, caminemos en la palabra. Dice, viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es decir, al nosotros entrar en ese reposo que es Cristo, no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, sino seamos de aquellos que creemos lo que la palabra del Señor dice. ¿Sabe lo que es importante en las iglesias del Señor? Lo más importante. La gente dice, pastor, eso no es importante. Mi pastor, que fue mi pastor por 9 años, decía, eso no es importante. Y lo más importante en una iglesia es la doctrina. La enseñanza. Un creyente sin doctrina
Yo sé que ustedes tienen doctrina. Un creyente sin doctrina es un creyente que es llevado por el viento. Mañana es pentecostal, el otro es carismático, después no se sabe lo que es. Y al final no sabe y entiende nada. Me llama mi hermano en estos días y tiene un amigo que quiere ser pastor. Usted sabe de esa gente que quiere ser pastor. Porque hay muchos que quieren ser pastor y hoy día pueden ser pastor, sacar un título por el internet, meterse en el internet, estudiar un mensajito y después darlo en el púlpito. Ajá. Pero vamos a ver si dura 30 años. Porque el pastorado no es que tú quieras ser, hay mucha gente que quiere ser muchas cosas, es que Dios te llame. Si Dios te llama, aunque seas un burro, así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. Porque los discípulos, los apóstoles, la mayoría eran burros, a no ser el apóstol Pablo y Lucas, que era médico. Los demás se caían en el piso y comían hierba. Y Dios los usó. Así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, queremos mandarlo, no, vamos a mandarlo al seminario para que estudie. Y yo le llamo el seminario, yo le llamo el cementerio. Porque muchos seminarios salen de allí más muertos que vivos. Entonces me llama mi hermano y me dice, ¿tú conoces a fulano? Sí, no, porque él ahora abrió una iglesia. No me digas, chicos, sí. Entonces está yendo a un seminario, quiere reunirse contigo para que almorcemos, para que le explique. Pero ven acá, no estoy yendo a un seminario. No le están explicando las cosas como es. Entonces, ¿se metió a pastor o Dios lo llamó? ¿Verdad? Y yo dije, zapatero a su zapato. Dios te llamó a alabar al Señor. Canta para su gloria. No te metas a cantar si la voz tuya parece un chivo cantando. No cante. ¿Cuántos oyen? Sí, ¿verdad? Sí. No te metas a pastor si Dios no te ha llamado. El Señor te llamó a servir. Mira a ver dónde te llamó a servir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Una de las señales más grandes de que Dios llama al pastor es que el pastor no quiere ser pastor. No quiere ser pastor. Y no quiere ser pastor. Y huye del llamado de Dios y Dios lo llama. Esa es la experiencia en la Biblia y así es como es. Pero la palabra que es viva y eficaz está en la vida nuestra. Y nosotros hemos de regirnos y caminar por ella. Bueno, en cuanto a la doctrina, lo que hablé, ¿verdad? ¿Es importante la doctrina en la iglesia o no? Es lo más importante. Y más una iglesia de gracia como esta. Cuando la palabra dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Será importante eso? ¡Wow! Eso es un fundamento que traza y parte la Biblia. El que no llega a entender, mire, yo le digo con toda sinceridad, el que no llega a entender la elección de Dios, le digo esto con toda sinceridad, no entiende la palabra. No la puede trazar. Porque se confunde cuando llega acá atrás y llega aquí adelante y dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios puede hacer esto? Pero ¿cómo sucede esto? Y la salvación se pierde. Y el diablo me agarró por una pata. Y esto. Y no hay en realidad fundamento bíblico. No hay conocimiento de la palabra del Señor. ¿Es importante la doctrina en la iglesia? Claro que sí, porque la palabra es la doctrina en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando la palabra dice que nos conoció, que nos predestinó, que nos sentó en lugares celestiales, que nos hizo renacer una esperanza viva, que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Todo eso es palabra de Dios. Y todo eso es para nosotros. Y nosotros nos tenemos que aferrar a eso. Cuando el enemigo viene y nos dice, no, porque estás pasando por esta situación y lo que pasa es que tú no eres salvo. ¿A cuántos le he dicho eso? Tú no eres salvo. Y que has pecado también, tú no eres salvo, mira lo que hiciste, tú no eres salvo. Ven acá, ¿y dónde está el llamado de Dios en mi vida? Cuando la palabra dice, la respuesta de nosotros es, así será tu palabra, Señor, que sale de mi boca y no volverá vacía. Dijo él, la respuesta de nosotros a estas cosas tiene que ser con la palabra. Yo soy un escogido, yo soy un llamado, yo soy un elegido, yo soy un predestinado, yo soy una oveja, yo he sido bendecido con cuántas bendiciones, ¿con cuántas?
Con 3 bendiciones. Con toda bendición. Toda bendición. ¿Cómo es eso, pastor? Toda bendición, toda bendición. Pastor, usted no sabe por lo que yo paso. Toda bendición. Señor te bendijo con toda bendición. Con todo poder. El poder más grande que Dios ha dado es nuestra salvación. Porque para salvarme a mí había que tener poder. Y no me equivoco si para salvarte a ti también había que tener poder. ¿Cuántos dicen amén? Él no vino a buscar a los buenos. Él vino a buscar a los malos. Pastor, ¿y yo era malo? Claro que sí, por eso te vino a buscar. Dice, no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. El poder de Dios es tan grande que viene a salvar nuestra vida. Porque nosotros estábamos perdidos. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. El Señor cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Qué lindo es saber que en su palabra Él ha determinado en Cristo Jesús salvar nuestras vidas para siempre. Por eso dice, con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. Quiero terminar con esta escritura. Vamos a Apocalipsis, que yo sé que usted es un pueblo apocalíptico. Ustedes estudian bastante el libro de Apocalipsis. Usted ha visto esas enseñanzas que dicen que el Señor viene y nadie lo ve. Es una venida secreta. Se le llama la venida secreta de Cristo. Amén. Y yo estaba leyendo la palabra hace años y yo dije, wow, yo vengo de una iglesia donde se creía en la venida secreta de Cristo. Cristo viene y nadie lo ve, los aviones se caen, todo ese asunto. Amén. Y el Señor viene otra vez. La palabra lo dice, es clara. Porque así será la señal de... ¿Señal? ¿Cómo es eso? La señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo es eso? Señales. Dicen que cuando Él venga nadie lo ve. Hay una señal. ¿Cómo es eso? Dice que sí. Dice, y los que le traspasaron harán lamentación por Él. Y dice la palabra, y todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Oiga lo que dice la Escritura aquí. Vamos ahí a Apocalipsis 19. El versículo 14. Voy a leer. Dice, y los ejércitos celestiales, es decir, los ángeles. ¿Cuántos creen que hay ángeles? Porque puede haber un ángel aquí ahora, nosotros no lo vemos. Y hay un ángel, puede haber un ángel cuidando. Amén. ¿Usted ha oído las noticias? ¿Cuántos oyen las noticias de los canales locales? Yo no la veo. Porque ahí es donde trabaja el enemigo. Fulano mató a Ciclano, Ciclano dejó a fulana, fulano. Todo es malo. Porque ellos se alimentan de lo malo y de lo malo y de lo malo y todo es malo. Y es lo que venden lo malo. Y ahí es donde funciona el enemigo. Usted, ay, estoy preocupado porque los niños en la escuela. Hermana, los niños en la escuela. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos guarda. Y el enemigo no nos puede tocar. Así será mi palabra. La palabra es viva. Amén. Bueno, pastor, ¿qué es eso de confesar la palabra? No, no es confesar la palabra, es creer en la palabra. Y después lo otro lo hace Dios. Nosotros somos llamados a creer. Amén. No nos debemos de preocupar, pero nos preocupamos. Pero vamos a confiar. Ellos están bien cuidados, mis nietos están bien cuidados. Porque el Señor está con ellos. Ay, usted llama a la hermana, ay, qué preocupado estoy, los niños están en la escuela. Y ahí empieza el chisme, y ella hablando por allá, y tú hablando por acá, y ella hablando por allá, y tú hablando por acá. Y lo que están creando es un ambiente y una atmósfera. Oye, eso no es Dios. Esa no es la palabra del Señor. So, vamos en contra de la palabra. Oye, qué mal te veo, estás amarillo, mira qué flaco estás. Óyeme, pero estás raquítico. Pero ¿qué es eso? Oh my God, fulano se está muriendo. Ya no. ¿Y qué estamos hablando? ¿Estamos hablando a la palabra del Señor? ¿O estamos hablando muerte? Dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y entonces a ese raquítico que tiene cáncer o que tiene esta enfermedad, tenemos que llamarlo
como si fuese, como Dios lo llama, un bendecido que ha sido salvo. Y dejarle lo otro a Dios. Nosotros no tenemos poder, el pueblo tiene la palabra. ¿Cuántos están oyendo? El asunto aquí es no ponernos de acuerdo con nuestra mente carnal. Es ponernos de acuerdo con la palabra. Es muy fácil ponerse de acuerdo con nosotros mismos porque yo quiero agradarte a ti, tú me quieres agradar a mí. Ay, pastor, pero usted sabe, y los hermanos, y esto, y mira que... No, hay que ver qué es lo que estamos hablando. No podemos caer en eso porque eso crea un ambiente en nuestra vida. Por lo cual entonces empiezan las situaciones y las cosas en la vida del hombre por no regirnos y caminar en ella. Usted ve los apóstoles hablando. Usted ve los apóstoles. A Pablo lo dejaron solo. Al final. No, los hermanos, no, Pablo, nosotros estamos contigo en Jerusalén, no importa, vamos al juicio, lo que pase, ahí estamos. No. Y usted lee el final de la carta. Todos me han abandonado. Pero él no cogió el teléfono, y, bueno, no había teléfono, pero él no llamó a los hermanos y le dijo, oye, fulano, me han abandonado, qué tristeza, me estoy muriendo. Mira aquí, estoy en la cárcel, mira los trapos estos, no tengo ni para bañarme. Mira cómo estoy, me van a cortar la cabeza en Roma ahora. No, no. Él dijo, todos me han abandonado, pero el Señor está conmigo. Hay que entender algo, las cosas son una realidad, pero su palabra es viva y es eficaz. Mira lo que dice la Escritura en el verso 16. ¿Están todos ahí? Dice, y en su vestidura y en su muslo, en su pierna, tiene escrito este nombre. Es decir, yo descubrí hace poco que el Señor se hizo un tatú en la pierna. El Señor tiene un tatú en la pierna. O yo estoy loco. Miren lo que dice ese versículo. Y en su vestidura y en su muslo, ¿verdad? Tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de... En la pierna lo tiene escrito. ¿Quién se lo hizo? Un ángel, yo no sé. Pero tiene escrito en la pierna, Rey de Reyes y Señor de Señores. En su muslo, ahí está, y dice el 17, y vi un ángel que estaba de pie. No, el 15, perdón, porque lo estoy leyendo al revés. El 15, ¿qué dice el 15? Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y regirla con vara de hierro. Ahora, sí, y él la regirá. Ahora bien, ¿cómo es eso que el Señor tiene una espada que sale de su boca? Bueno, podemos pensar que el Señor tiene una espada de verdad que sale de su boca, pero eso no es así. Es su palabra, ¿verdad? La palabra que sale de su boca y la regirá. Su palabra es poder. Cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando Él pronuncia la palabra, las cosas tienen lugar. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. ¿Qué dice el Señor? Escrito está. ¿Qué dice Isaías? Así será mi palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Poder de Dios. ¿Con qué hizo Dios los cielos y la tierra? Con su palabra. ¿Con qué se sostiene este planeta que si gira un poquito unos grados más o nos frizamos o nos quemamos? ¿Con qué se sostiene? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? ¿Con la palabra de qué? De su poder. Dios con su palabra sostiene la tierra. Dios con su palabra sostiene nuestra vida. Dios con su palabra guía nuestros pasos. Dios con su palabra está en nosotros, guiándonos, bendiciéndonos, ayudándonos, alumbrándonos, enseñándonos. Somos torpes, caemos, pecamos, fallamos, pero ahí está Él con su palabra. No nos abandona, no nos deja, porque ahí está su palabra. Cuando Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra que sale de su boca está en nuestro corazón. Hay un anhelo en nuestro corazón, hay un deseo en nuestro corazón de esa palabra de Dios en nuestra vida. ¿En quién podemos confiar? ¿En el hermano? ¿En quién podemos confiar? ¿En el pastor? ¿En quién podemos confiar? ¿En el diácono? ¿En quién podemos confiar? ¿En quién? ¿En el alcalde de aquí, de esta región de aquí? ¿En quién? En su palabra. Y allí
puedes estar seguro que la palabra de Dios es verdad. Si hay algo que nosotros debemos de poner todo nuestro corazón, todo nuestro deseo, toda nuestra confianza, es en la palabra de su gracia, que tiene poder para darnos herencia entre los santificados. La palabra de Dios en nuestra vida es el poder de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y yo le digo a los hermanos, ¿ustedes quieren ver a Cristo? Y hay personas mayores que tienen a Cristo en el cuadro, cuando la palabra dice no te harás imagen, ni ninguna semejanza, pero ellos tienen un cuadro y son creyentes y están en las iglesias y llevan años en las iglesias y tienen un cuadro con Cristo. Amén. A mí no me gusta hacerme imagen del Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. ¿Dónde está Jesús? Aquí. En su palabra. ¿Dónde está Jesús? En la palabra. Él es el verbo hecho carne. Él fue el verbo, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cristo el verbo, Cristo la palabra revelada, la palabra impregnada en nuestro corazón. Cuando Dios habla de su palabra, es su Hijo. Cuando Dios dijo al principio, hagamos al hombre, era el verbo, la palabra en acción, la palabra actuando. Estaba en el Publix, termino con esto, y paso los mandados, y no sé, que la persona que estaba delante de mí hablando de Dios, y dice la señora, bueno, no importa el nombre que tú le des a ese Dios, como diciendo todos los dioses, y entonces ya eso es una espinita que no me puedo quedar con eso. Que va. Y le dije, señora, eso no es lo que Dios dice. La palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces cogí los mandados y me fui. Porque usted deja la palabra y no discute, pero usted dejó su palabra, la de Dios, no la suya. Cuando usted habla, por eso Pablo dice, cuando alguno hable, cuando alguno ministre, hable conforme a la palabra de Dios. Cuando alguno ministre, ministre conforme al poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En su palabra. La palabra del Señor que actúan los creyentes debe de estar. Por eso la iglesia debe ser una iglesia doctrinal, donde el creyente aprende la doctrina, donde conoce la palabra y donde la palabra del Señor se mueve en su vida. La palabra es poder en todos nosotros. Poder de Dios. Y es por eso que usted está aquí. Usted está aquí por el poder de Dios. Usted está aquí porque la palabra del Señor lo tomó, lo bendijo, lo convirtió y le dio de su gracia. Por eso es que usted está aquí. Vamos a estar de pie. Amén. Y yo te invito en esta mañana, ¿verdad? En este precioso día, a que si no hemos oído mucho, oigamos que vivir por la palabra de Dios es la voluntad de Dios y es la bendición en nuestra vida. No es que no van a haber pruebas, no es que no van a haber situaciones difíciles, pero más grande que las pruebas, que Dios las permite, y hay veces que Él las envía, más grande que las situaciones difíciles, es el que está en ti, que el que está en el mundo. Y eso dijo Juan, más grande es el que está ¿dónde? En ti, hermano, en mí, que el que está en el mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Se está poniendo de acuerdo con Pablo, se está poniendo de acuerdo con las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Dónde está esa palabra? En ti, en nuestro corazón. ¿Y qué debemos hacer con ella? Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la que corta 2 veces, la palabra de Dios. ¿Cómo hablarle a nuestros familiares? No criticarle, con la palabra de Dios. ¿Cómo bendecir al vecino? Con la palabra de Dios. ¿Cómo decirle al enemigo, estás vencido, no tienes parte conmigo? Cristo es mi Señor y mi Salvador, con la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Nosotros somos llamados a decirle, escrito está. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo.
por esta iglesia preciosa, Señor, por estos hermanos amados. Te bendecimos y te damos la gloria, la honra y la alabanza por tu amor para con nosotros, por Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Permite, Padre, que si hay alguna vida en este tiempo que estamos acá, que no sabe, que no ha entendido, pero que hoy, Señor, tú alumbras el corazón, porque tú eres el que pesa los riñones y tú eres el que obra en la vida del hombre. En el nombre de Jesús, que tú seas el Señor de su vida, que tú seas el que guíe sus pasos, que tú seas, Señor, la puerta al cielo para él o para ella. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande, porque en Cristo Jesús nos has dado vida eterna y una vida, Señor, abundante, lo cual quiere decir que en ti todas las cosas son posibles. Te damos la gloria, te damos la honra. Y, Señor, yo oro por toda la iglesia. Oramos por el pastor donde quiera que está, su esposa. Oramos por su familia, por los hermanos que están aquí, los hermanos que pueden estar enfermos, Señor, y pasando por tribulación. Tu palabra dice que tú eres el Señor y que tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Tu gracia, tu mano, tu bendición, tu sanidad, sea con tu pueblo, sea con tus hijos, sea con tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros tu palabra, haya en nosotros cabida para ella, haya en nosotros el sentir de Cristo y sea esta palabra puesta por obra en nuestros corazones. Sea la iglesia bendecida en esta mañana, sea la iglesia levantada en gloria como está, sentada en lugares celestiales. Recibimos tu gloria, recibimos tu palabra, recibimos sanidad de ti, recibimos bendición de ti, recibimos toda gloria que viene de Jesucristo nuestro Salvador, sabiendo, Señor, que en ti estamos completos y no nos falta nada. En ti estamos completos y no nos falta nada. Tú nos has dado toda bendición, Señor. ¿Y qué más podemos pedir? Que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice tu palabra, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y nos han sido dadas por su divino poder. Las recibimos, Señor, creemos en ellas, Señor, caminamos en ellas, Señor, y te damos gloria en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor amado. La iglesia dice amén y gloria a Dios. Amén.